Bien, pues vamos a orar, vamos a ver, a meditar en la palabra de nuestro Dios. Le quiero pedir al Padre que nos acompañe al usar sus sagradas escrituras y Él pueda traer mayor luz, pueda el Padre de manera maravillosa arrojar luz sobre su Biblia para que nosotros podamos tener una, eh, un avance maravilloso en su palabra maravillosa y podamos, a través de lo que el Espíritu nos revela, tener una palabra muy provechosa, muy benigna, y podamos disfrutar de este mensaje tan maravilloso que el eterno Dios tiene preparado para cada uno de sus amados. Bien, pues vamos a la Biblia. Vamos a leer el libro del profeta Oseas, capítulo 14, verso 8, pero antes de darle lectura vamos a orar. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que nos puedas, amado Padre, asistir con tu maravillosa presencia y podamos, Padre mío, tener un mensaje muy edificante y pueda ser, traer llenura tu palabra y pueda ser lleno nuestro ser en todos esos lugares donde hay vacíos, puedan ser rebosantes con tu plenitud y tu gloria. Padre, trae a nuestros corazones una palabra que realmente nos pueda, amado Padre, hacer brotar como cuando las aguas brotan, sus manantiales. Gracias te damos, Señor. Acompáñeme, vamos a ver qué dice la Biblia, libro del profeta Oseas, capítulo 14, verso 8, de nuestras sagradas escrituras. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efraín dirá, Oseas capítulo 14, verso 8, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, y yo seré a él como la jaya verde, de mí será hallado tu fruto, dice el Señor. Precioso mensaje en este versículo donde el Eterno Padre será engrandecido de una manera poderosa. Vea cómo el Eterno Dios a través de las Escrituras nos está trayendo una palabra maravillosa, una palabra en la cual el Eterno Padre desea que ustedes y yo podamos tener una preciosa oportunidad de venir a su presencia y poder comprender lo maravilloso que es Él. Bien, dice la Biblia, hermano, hermana, que el Eterno Padre en este versículo nos está explicando el Eterno Dios y nos está haciendo una maravillosa invitación de que ustedes y yo salgamos del calor del día y que vengamos a sentarnos debajo de su preciosa sombra. Mi amado hermano, hermana, el Eterno Padre desea que tú y yo podamos venir a refugiarnos del calor del día debajo de su maravillosa sombra. El Eterno Padre desea asimismo que nosotros vengamos ante su presencia maravillosa a cubrirnos, mis hermanos. No existe en este peregrinar en la tierra algún lugar seguro en el cual tú y yo podamos cubrirnos del calor del día. El Eterno Padre nos está ofreciendo su sombra para que tú y yo podamos tener tiempos de refrigerio, hermano, hermana, que me estás ahí escuchando en esta emisora radial. Vengan y sentémonos bajo su sombra del soberano Dios. Él es el que va a hacer de nosotros hombres y mujeres vigorosos, hermano, hermana. El Eterno Padre quiere hacer de nosotros, hermano, hermana,
hombres y mujeres que seamos tan vigorosos como lo es el trigo. Cuando el trigo está en su punto, realmente es un alimento, el trigo, el cual trae muchos nutrientes al cuerpo humano cuando hacemos o nos alimentamos del trigo. De ese mismo tamaño, hermano, hermana, Él quiere hacernos a ti y a mí vigorosos, para que cuando esta sociedad venga a nosotros para deleitarse con nosotros, puedan hallarnos como cuando hallan el trigo, mi hermano. Esa es la bendición del Padre. Él quiere que la sociedad, cuando vengan a nosotros, los que nos rodean, nuestros semejantes, nuestros amigos, conocidos y familiares, vengan a deleitarse con nosotros y ellos puedan saborearnos como el trigo, mi hermano, hermana, y poder nosotros asimismo dar un testimonio de poder. Esto solamente va a ser el resultado de venir ante su presencia del Padre y sentarnos debajo de su sombra para aprender las maravillosas enseñanzas que nos arrojan sus evangelios, mis hermanos, hermanas. El eterno Padre quiere hacer que tú y yo podamos florecer como las flores cuando brotan ahí en el campo, mi hermano, hermana. El eterno Padre, deseoso de que tú y yo tengamos un bienestar impresionante, Él quiere asimismo también que tú y yo seamos de renombre. ¿A qué me refiero esto con ser de renombre o que podamos tú y yo tener ser renombrados? Bueno, el Padre desea que tú y yo seamos renombrados. ¿O a qué me refiero? A que el Eterno Padre nos dará su precioso nombre, nombre que es dado a los habitantes de esta tierra, el nombre en el cual podemos tú y yo tener ese respaldo, que es el nombre maravilloso de nuestro Dios, nombre sobre todos los nombres, para que en el nombre de Cristo Jesús tú y yo podamos venir y mostrarle a la sociedad que nosotros doblamos nuestras rodillas ante el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Él nos está haciendo hombres y mujeres de renombre. Él está estableciendo su nombre en nosotros, mis hermanos. Él quiere que tu nombre y el mío, o tu persona y la mía, llevemos el nombre maravilloso de Cristo Jesús, mi hermano, hermana. ¿Para qué? Para que seamos hallados en el Señor, hermano, hermana. El Padre nos dio a su Hijo amado para poder tener esa bendición tan maravillosa de ser renombrados en el Señor, renombrados en el Hijo del eterno Dios, y poder asimismo tener, hermano, hermana, esa bella oportunidad de tener un encuentro con Dios a través del renombre de Cristo Jesús. Tú y yo podemos venir a accesar al Padre bajo el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Tú y yo podemos presentarnos delante de su presencia, divina presencia del Rey Eterno. Así es, mi hermano lindo. De manera que en esta mañana yo te quiero llevar en estos versículos de la Biblia para que tú puedas comprender, ¿verdad?, lo maravilloso que es el eterno Padre y nuestro Dios. Porque cuando nosotros somos hombres y mujeres que en el presente, azotados muchas veces por nuestra propia voluntad, cuando somos débiles de voluntad, cuando nosotros no encontramos la forma de vencer nuestras debilidades, hermano, hermana, y esto hace que nuestro razonamiento traiga confusión, porque muchas veces es lo que nos está ocurriendo. A mí me ha pasado de que a veces mi razonamiento se me confunde y eso me trae consecuencias por causa de la debilidad humana. Todos tenemos una debilidad humana, hermano, hermana. Josué, el líder de Israel,
el que llevó a los israelitas a la conquista de las tierras de Canaán, tenía sus debilidades, mi hermano, hermana. Él también tuvo muchas veces su mente confundida, nuestro líder Josué. Bueno, pues cuando eso ocurra, cuando nuestra conciencia esté cargada, mi hermano, hermana, de culpabilidad por causa de nuestras acciones, hermanos, debemos, hermano, hermana, recordar que el Eterno Padre no nos dejará desamparados, hermanos, hermana. Cuando nosotros también veamos que vienen nuestros amigos y familiares y nos dejen en el abandono por causa de que andamos compartiendo y predicando la palabra de Dios, cuando nuestros colaboradores de trabajo o en donde desempeñamos alguna actividad no nos quieran comprender, cuando todo esto ocurra, mi hermano, y cuando usted y yo sientamos fatiga, ya no queremos seguir adelante, cuando empieza a nuestro cuerpo a resentir y veamos que ya estamos cansados, hermano, de ser buenas personas, esto no nos debe de desalentar. Cuando usted y yo, mi hermano, ya no podamos ver la salida de alguna situación en la cual a veces vamos pasando y ya no encontramos ni vemos ni qué hacer y entramos en una ansiedad, una desesperación, o cuando ya no podamos escuchar la preciosa voz de nuestro Dios, cuando nos falte ese valor, mi hermano, hermana, para continuar en esta tierra, usted y yo debemos de entender y comprender que podemos venir y sentarnos debajo de su preciosa sombra del eterno Dios. Porque muchas veces nuestros defectos nos persiguen, mis hermanos, y la conciencia nuestra nos abruma de tanto pecado que hemos cometido en esta tierra. Y ay, Dios mío, es algo terrible cuando pasa, porque yo sí he tenido esas luchas en la fe, esas batallas de la fe, donde ya mi conciencia está abrumada de tanto pecado, hermano, hermana, y nuestros defectos siguen detrás de nosotros cabalgando, mi hermano, hermana. Yo no debo de atemorizarme ni de rendirme. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo y me abrigo debajo de la sombra del Dios Altísimo, yo tengo, hermano, hermana, la oportunidad de tener un encuentro con el Maestro por excelencia, y Él va a asimismo establecer ahí en nosotros su misericordia de Dios, y ahí la vamos a poder nosotros presenciar. Cuando venimos y nos sentamos debajo de la sombra del Eterno, como lo dice el Salmo 91, así mismo es. Y las misericordias de Dios no van a fallar. Este es una palabra segura y certera, hermano, hermana. Así es de que si me estás escuchando por ahí en los Estados Unidos de Norteamérica, en Centroamérica o allá en el sur de América, tú debes de comprender que las misericordias de Dios nunca te van a fallar. Hermanos de España, de Francia, de Portugal, las misericordias de Dios nunca fallarán. Mis amados hermanos que están allá en China, en Taiwán, me dirijo a ellos también, y me dirijo a los hermanos que se encuentran en Corea del Norte. Las misericordias de Dios nunca, nunca fallarán, mis hermanos. El Eterno Padre siempre nos cubrirá y en Él podemos estar seguros, mis hermanos. Él es el que contesta todas nuestras oraciones. Él es el que nos defiende. Él es el que realmente nos llevará con el renombre de su Hijo amado. Aleluya. No tenemos nada que ver con la idolatría, mis hermanos. No se deje llevar por la idolatría o la imagen religiosa. Usted rechace todo eso, porque el que contesta nuestras oraciones y en el que podemos tener y ser hallados en misericordia solamente es en nuestro Dios. Que Dios bendiga su preciosa palabra.
Les habla y les saluda el hermano Noé. Paz y gracia del Señor para todos.